Hola, bendiciones a todos. En esta tarde vamos a empezar un nuevo estudio. Hemos estado hablando acerca de la tentación de Jesús, acerca de las serpientes y los escorpiones, de lo que el Señor busca de nosotros en medio del desierto, que es donde estamos transitando para llegar a la tierra prometida, y cómo nosotros podemos estar firmes y no fluctuar en nuestra fe. Y hoy vamos a seguir hablando del desierto, vamos a seguir hablando de todo lo que pasó con el pueblo de Israel en este desierto. Y para esto vamos a ir a Números capítulo 11. Números 11. Vamos a leerlo desde el versículo 24 al 29. Números 11, 24, 29. Dice aquí: Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor había dicho. Después juntó 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre Moisés, sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Dos de los ancianos se habían quedado en el campamento, y uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Y aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿Estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces Moisés y los ancianos se regresaron al campamento. Bueno, aquí hay una historia. Cuando estamos leyendo números, vemos muchas cosas que pasó el pueblo de Israel en el desierto, y una de estas cosas es que de repente ellos comer, querían comer diferentes cosas, querían comer carne, y empezaron a quejarse porque solamente tenían maná, porque no podían comer carne, porque según ellos, en Egipto tenían muchas cosas buenas y gratis para comer, que se habían ido al desierto para solamente comer maná, que qué pereza, que ya no querían comer eso. Y dice que lloraban porque no podían comer carne. Y se lamentaban de haber salido de Egipto. Se lamentaban de haber salido de la esclavitud por el hecho de que no podían comer carne, y empezaron a pensar de manera romántica Egipto. Ay, en Egipto, cuando estábamos en Egipto, más bueno, podíamos comer lo que queríamos y de la cantidad que quisiéramos, y empezaron a mirar a romantizar a Egipto, porque cuando ellos vivían en Egipto no era así. Dice la Biblia que ellos clamaron durante muchos años para que el Señor los liberara de Egipto, porque en Egipto los azotaban, los oprimían, les ponían carga, pues eran esclavos, no eran ni siquiera dueños de su propia vida. Llegaron a un país donde a través de José, ellos eran un pueblo respetado, la familia de José, se les trataba bien, se les cuidaba, se les respetaba, era un pueblo digno. Pero después de mucho tiempo que pasó, muchos años,
un faraón llegó al trono y no conocía a Moisés, a José, no conocía a José y empezó a oprimir a los israelitas y antes estaban ellos como invitados de honor y eran muy respetados, pero a través de ese faraón empezaron a ser esclavizados y ellos empezaron a clamar a Dios porque obviamente ni siquiera eran dueños de su propia vida, ni de sus propios animales, ni absolutamente nada. Pero ellos al estar en el desierto y querer comer carne, se hartan de la comida que Dios les está dando y empiezan a llorar. No porque no tengan nada que comer, sino porque quieren comer carnita, quieren comer carne. Y se empiezan a quejar del lugar donde Dios los llevó, y a dudar de lo que Dios estaba haciendo con ellos y a querer regresar otra vez. Y eso muchas veces nos puede pasar porque nosotros estamos en medio del desierto, espiritualmente hablando. Y cuando sentimos que tenemos la necesidad de algo más, que puede que nosotros en este momento tengamos algo, pero queremos otra cosa, de repente algunas personas les puede llegar una sensación de queja, pero a mí porque el Señor no me da esto, pero si a mí el Señor me lo prometió, pero ¿cómo es posible? ¿Será que Dios sí es real? Porque si Dios fuera real, yo ya tuviera esto, tuviera lo otro y no estuviera pasando tal y tal necesidad. Y empiezan a quejarse y empiezan a llorarle al Señor, Señor, pero yo ¿por qué no tengo un yate y mi compañero sí? ¿O por qué otras personas sí? ¿O por qué este impío le va bien y yo no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos volvemos más es como envidiosos, viendo lo que los demás tienen y lo que nosotros no, en vez de dar gracias a Dios por las bendiciones que el Señor nos está dando y que el Señor no nos trajo al desierto precisamente para que tuviéramos muchas comodidades, sino para purificarnos y entrarnos a la tierra prometida, donde en la tierra prometida sí va a haber abundancia de todo. El desierto es un lugar transitorio, pero ellos no lo entendían así y dijeron, queremos regresar a Egipto a comer tan rico que estábamos comiendo allá y muchas veces hasta se levantaban líderes, vamos a levantar un líder para que otra vez nos lleve a Egipto. Ay, pero era mejor cuando yo estaba lejos de Dios, me iba mejor, ganaba mejor y empezamos a romantizar las cosas del pasado que hacíamos mal y no nos acordamos, el cerebro exagera lo bueno y se le olvida lo malo. Y este pueblo estaba siendo un pueblo entonces malagradecido. Y Moisés, como ellos ya venían haciendo esto una y otra vez, Moisés está como muy harto de la actitud de este pueblo. Y le dice en el versículo 14, yo solo no puedo con todo este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. Este es el trato que vas a darme. Si ese es el trato que vas a darme, me harás un favor de quitarme la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Y le dice también, eh, en el versículo 13, todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde yo voy a sacar carne? Cuando uno ve el censo que hace Moisés, porque Moisés hace un censo, y empiezan a contar la cantidad de hombres que hay por cada tribu. Y si uno hace esa cuenta de la cantidad de sacerdotes que habían, de la cantidad de personas de cada tribu, y más o menos suponiendo cuántas mujeres y cuántos niños, porque en este tiempo solamente se contaban como los hombres mayores de edad. Así fue como lo ordenó el Señor, que se contaran hombres mayores de edad. Y más o menos pudiendo hacer como la cuenta entre cuántas mujeres y cuántos niños podrían haber juntamente con esos hombres mayores de edad, se presume que de Egipto pudo haber salido alrededor de 3 millones de personas.
3 millones de personas para darle carne en medio del desierto. Moisés dice, ¿yo de dónde me voy a sacar? Esta gente me está pidiendo carne, yo ya no me los aguanto, ¿yo dónde voy a sacar carne? No, no, mátame, mátame que yo ya no puedo más con esto. Y entonces el Señor, ahí es donde empezamos a leer, dice, ¿sabe qué? Para que usted no tenga que lidiar con ese pueblo usted solito, entonces trae unos ancianos y voy a ayudarte a través de estos ancianos. Eh, para que esos ancianos te ayuden a administrar el pueblo. Obviamente el Señor estaba absolutamente desagradado de la actitud que tenía el pueblo, porque era una actitud bien malagradecida. Y aparte de eso, estaban anhelando volver de donde Dios los había sacado con mano poderosa y todos los milagros que había hecho y todos los portentos, y ellos querían regresar. Entonces, yo estaba muy desagradado de esta situación y vienen los ancianos y entonces en esta parte es donde vemos algo maravilloso porque Dios hablaba a través de Moisés, porque el Espíritu de Dios residía en Moisés. Esto es lo que nos dice la Escritura. Inicialmente tenemos que pensar, Moisés, dice la Escritura aquí en el versículo, estamos en Números 11, versículo 25 dice, el Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. O sea que Dios le había dado a Moisés su espíritu y luego lo compartió con los 70 ancianos. ¿Para qué fue dado el espíritu de Dios a Moisés? ¿Cuál fue la función que estaba cumpliendo el espíritu que Dios le había dado a Moisés? ¿O por qué Dios le había dado el espíritu a Moisés? Pues porque Moisés era el encargado de tomar la ley de Dios de parte del Señor, y no solamente la ley, sino los designios de Dios, los testimonios de Dios. Era el encargado de tomar los planos de cómo se hacía el arca, de cómo se hacía cada utensilio, de cómo eran las vestiduras, de cómo era esto, de cómo era lo otro, porque Moisés era un hombre muy manso, que todo lo que le decía el Señor, él lo cumplía al pie de la letra. Entonces el Espíritu de Dios hablaba a través de Moisés que la ley de Dios. ¿Para qué le fue dado el Espíritu de Dios a Moisés? Para que él hablara la palabra de Dios, para que él hablara la ley de Dios, para que él enseñara al pueblo la ley de Dios y para que él cumpliera la ley de Dios y administrara la salvación que Dios les estaba dando de la esclavitud a través de sus estatutos, pero también para que administrara el juicio. Porque vemos que cuando pasó todo lo que pasó en el monte Sinai, que ellos levantan una estatua de oro, un becerro de oro, y dicen ellos en su idolatría que ese fue Yahweh el que los sacó de la tierra de Egipto, ese becerro de oro. Hay un juicio que viene por esa desobediencia. Y a Moisés le tocaba que hablarle al pueblo de los juicios y muchas veces que administrar esos juicios, porque la gente se estaba rebelando en contra de Dios. Pero no solo eso, también Moisés era el encargado de juzgar las cosas
conforme a la ley que Dios le había dado, y todo el pueblo venía a Moisés con sus casos, y Moisés era el encargado de decir esto, lo otro, esto es correcto, esto es incorrecto, esta persona es la que gana el pleito, díganle a esta, devuélvanle todo a esta persona es justo hacer esto, es justo hacer lo otro. Todo esto lo administraba Moisés a través de la ley de Dios. Entonces, ¿para qué el Espíritu Santo de Dios es dado a Moisés? Para que pueda hablar, no la palabra que Moisés se inventó, no lo que a él le vino al corazón, no lo que él se sentía dispuesto a decir, no. Moisés tenía que compartir fielmente la palabra de Dios indiferentemente de lo que él pensara, de lo que él sintiera, de lo que a él le pareciera. Él tenía aún que despojarse de sí mismo y el Espíritu de Dios podía fluir con libertad a través de él. Entonces, como este pueblo era un pueblo muy rebelde y Moisés ya estaba muy cansado de estar lidiando con estas personas, entonces Dios trae sobre unos ancianos, que ancianos se le conoce en la Biblia como personas que tienen autoridad en una comunidad, no necesariamente tienen que ser viejos, sino que son personas de autoridad, de testimonio, y son personas respetadas en medio de la comunidad. Entonces, pero hay unos ancianos que no acuden al llamado, no están con los otros ancianos, no estuvieron en el momento de la tienda con Moisés, pero ellos fueron escogidos para que pudieran administrar justicia como lo estaba haciendo Moisés a través del Espíritu de Dios. Y aunque no fueron, ya habían sido designados y ellos empiezan a profetizar dentro del campamento, porque acuérdense que la tienda de reunión estaba fuera del campamento, tenían que ir hasta fuera del campamento. Y ellos empiezan a profetizar dentro del campamento. Y cuando ellos se dan cuenta, Josué inmediatamente le dice a Moisés que los detenga. ¿Por qué le dice a Moisés que los detenga? Porque él no los detuvo. Porque Moisés, conforme a la ley de Dios, era el encargado de impartir el orden y la justicia sobre todo el pueblo de Israel, que era lo que se le iba a empezar a impartir a estos 70 ancianos. Es, mejor dicho, en palabras castas, era el encargado de predicar. Porque finalmente, ¿qué era lo que hacía Moisés? Decirles, esta es la palabra de Dios, arrepiéntanse y sigan por el camino de Dios para poder entrar en la tierra prometida. Moisés era predicador, profeta, era fiel a todo lo que Dios decía en su palabra y no se podría ponerle sus propios pensamientos, sus propios pareceres, los sazono con mandamientos de hombres, no. Era un predicador fiel a cada una de las palabras que Dios le daba. Entonces viene Josué corriendo y le dice que los detenga y él dice, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Y este deseo que tiene Moisés aquí dice, cómo quisiera que yo no tuviera toda esta responsabilidad por mí solito, sino que mucha gente tuviera el Espíritu de Dios para que administrara la ley de Dios con justicia, como quisiera. Y este deseo que Moisés habló aquí por el Espíritu, porque en él residía el Espíritu de Dios, es el deseo que hay en el corazón de Dios que finalmente se viene a cumplir en estos tiempos. Es el deseo del corazón de Dios que lo profetizó el profeta Joel y que se ha empezado a cumplir en estos tiempos. Vamos a Hechos
capítulo 2, versículo 16 al 18. Hechos 2 del 16 al 18 dice así. Le estaban diciendo que por qué era lo que había pasado en Pentecostés, que ellos empezaron a hablar las maravillas de Dios en las lenguas de cada extranjero que se había congregado allí. Porque recuerden que Pentecostés es una fiesta que Dios le dio a Israel, es una fiesta de él que Dios le entregó a Israel. Entonces en Pentecostés una vez al año, todas las personas de todas las personas judías venían hasta el templo, venían hasta Jerusalén para festejar la fiesta de Pentecostés. Pero había gente que no vivía en Israel, o sea, no hablaba necesariamente la lengua que se hablaba en Israel, sino que eran personas que vivían en otras naciones y hablaban dos o más lenguajes o hablaban solamente un lenguaje que era de la nación donde habían crecido, siendo judíos. Cualquier persona de una nacionalidad tiene costumbres de esa nación y puede irse a vivir a otro lugar y hablar dos idiomas o más, o a veces cuando pasan varias generaciones la gente se olvida de su idioma materno, pero sigue con esas raíces. Entonces los judíos de otros lugares venían y se congregaban, que no habían nacido en Israel, venían y se congregaban en Pentecostés y vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, como la promesa que Jesús les hace y les dice que no los va a dejar huérfanos, sino que vendría el Espíritu Santo sobre ellos para que dieran testimonio de Jesús, ¿cierto? ¿Para qué vino el Espíritu Santo sobre Moisés? Para que hablara exactamente lo que Dios le había dado a hablar, que era la ley de Dios. Ahora viene Jesús y en Jesús nosotros tenemos el entendimiento de la ley ya no en la sombra de Moisés, sino en la luz del Mesías. Y ahora a nosotros se nos es dado el Espíritu, ¿para qué? Para que demos testimonio de el Mesías. Entonces la gente pensó que ellos estaban borrachos, pero obviamente no estaban borrachos y se levanta Pedro a hablar estas cosas y dice, Hechos capítulo 2, versículo del 16 al 18, dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. ¿Qué era lo que Pedro estaba citando? El Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en este tiempo no existía el Nuevo Testamento para que Pedro se hubiera levantado a citar el apóstol Pablo o a citar el Evangelio de Lucas, ni nada de esas cosas. Ellos predicaban conforme al Antiguo Testamento y es así como usted y yo también tenemos que aprender a predicar conforme al Antiguo Testamento. Y él se levantó y les predicó la palabra de Dios del Antiguo Testamento y les dice, es lo que profetizó el profeta Joel. Está sucediendo. Y ustedes lo están viendo, esta profecía se está cumpliendo delante de sus ojos. Sucederá que en los últimos días, ¿cuáles hemos entendido que son los últimos días? Desde que Jesús asciende hasta que Jesús vuelve a regresar. Esos son llamados los últimos días o los últimos tiempos. Sucederá que en los últimos tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Esta es la profecía de Joel que nosotros estamos viendo en este tiempo.
¿Para qué es dado el Espíritu? Para que nosotros proclamemos la ley de Dios. Cuando nosotros proclamamos la ley de Dios, estamos hablando por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros proclamamos la ley de Dios, llega el mensaje a la persona y la tiene que confrontar de juicio. Tiene ese mensaje que tocar a la persona, el Espíritu Santo, a través de uno hablar exactamente las palabras de Dios, a través de uno hablar el testimonio de Dios por el Mesías, a través de uno hablar la ley de Dios, el mensaje le llega a la persona con el Espíritu de Dios y la tiene que confrontar de pecado. La tiene que confrontar de que se va para el infierno si no se arrepiente. Pero ¿cómo podremos nosotros traer a la gente a Cristo si en este tiempo no se está predicando la ley? Si en este tiempo la gente, si acaso sabe que de pronto es pecadora, porque a nosotros nos da miedo decirle a la gente que ha pecado, decirle a la gente que se tiene que arrepentir, llamar a la gente al orden y al arrepentimiento se ha convertido en una práctica temeraria. Por eso es que muchos pueden hablar de la palabra de Dios, pero si no están hablando la ley de Dios, no están hablando por el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Juan 16, 8 al 11. Dice así. Entonces el Señor les está diciendo a los discípulos, dice, y cuando Él, ¿quién Él? El Espíritu, está hablando del Espíritu aquí, venga, ¿cuándo vino el Espíritu? Cuando se empezó a cumplir la profecía del profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, en Pentecostés, con lo que pasó con los discípulos en Hechos 2. En ese momento se empezó a cumplir la profecía y se está cumpliendo todavía en nosotros. No solamente están profetizando algunos, porque antes solamente profetizaba Moisés o solamente profetizaban los 70 a los que vino el Espíritu de Dios para que administraran la justicia de Dios a través de la Torá y hablaran solamente la palabra de Dios, sino que en este tiempo el Espíritu vendría sobre toda carne para que vuestros hijos y vuestras hijas profetizaran y vuestros ancianos vieran visiones y vuestros jóvenes soñaran sueños. Esto es lo que se cumplió, se empezó a cumplir en ese momento y dice, pero Jesús, en ese momento todavía no, en este momento de Juan 16, todavía no había sucedido eso, él les está hablando de algo que va a suceder. Y cuando Él, el Espíritu, venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, que era la responsabilidad que tenía Moisés con el pueblo. A través de la Torá, a través de la ley, mostrarles el pecado, porque de eso es lo que hace la ley en nosotros, convencernos de que estamos en error, convencernos de que nosotros estamos equivocados, pero la palabra de Dios está correcta y la palabra de Dios es eterna, nosotros somos pasajeros. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo a través de que nosotros hablamos la ley de Dios? Tiene que convencer a la persona que está escuchando de su pecado, de que está en error. Dice, a la justicia y al juicio. Convencer al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Dice, en cuanto al pecado,
porque no creen en mí. El mundo no conoce a Dios. Como Jesús les decía a los religiosos, si ustedes creyeran en Moisés, me creerían a mí porque de mí habló Moisés. Porque Moisés hablaba por el Espíritu la ley de Dios. Y al hablar Moisés la ley de Dios por el Espíritu, hablaba del Mesías. Y el Mesías no vino a quebrantar la ley, ni vino a enseñarnos a nosotros que podemos quebrantar la ley porque para eso Él la guardó por nosotros. No, el Mesías vino a morir por todos los que quebrantaron la ley, que era el 100%, que es el 100% de las personas, para que los que se para que los que se sumaran a él o los que se adhirieran a él ya no vivieran una vida en pecado y en error, sino que vivieran una vida en santidad y justicia, como no la habían podido vivir antes, pues ahora son nuevas criaturas. Entonces dice, el pecado porque no creen en mí. ¿Qué es creer en Jesús? Creer en Moisés. Si ustedes creyeran en Moisés, me creerían a mí porque me habló Moisés. Moisés en ninguna manera les dijo, tercer mandamiento, creer en Cristo. Obviamente en ese momento el Hijo de Dios no se había revelado, pero él a hablar de los mandamientos de Dios estaba hablando de Cristo. En cuanto a la justicia, porque yo voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. En cuanto a la justicia, porque yo voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. ¿Qué es lo que el Señor les está diciendo aquí? El Espíritu Santo los va a convencer a ustedes de que yo verdaderamente vengo de Dios, provengo de Dios. Mi doctrina es de Dios, porque aunque yo muera, la muerte no me va a retener porque no hay pecado en mí y yo voy al Padre. Esa es la justicia. Yo provengo de Dios. Mi doctrina proviene de Dios. Yo soy el Mesías. De eso les tiene que convencer el Espíritu de Dios. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo provengo del Padre, y si ustedes quieren adherirse al reino de Dios, tienen que creer que yo soy el Mesías, porque yo vine al mundo para rescatarlos y ahora voy al Padre. No pudiera ir al Padre donde me hubiera contaminado con pecado. Y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, ¿a qué es lo que te tiene que llevar el Espíritu Santo? A que uno entienda que lo mismo que administró Moisés, la ley de Dios, la salvación de Dios y el juicio de Dios. Eso es lo que uno tiene que entender. Somos pecadores todos, Cristo es el Mesías y vino para rescatarnos, pero todos los que no se adhieran a Él y sigan viviendo una vida igual al del príncipe de este mundo, porque son hijos del diablo, van a correr la misma suerte que tiene el príncipe de este mundo, que es Satanás. Porque hay mucha gente que dice, pero ¿por qué hay tanta injusticia y parece que Dios no hiciera nada? Porque hay tantos secuestros, asesinatos, violaciones, guerras, hambres, y Dios no hace justicia, Dios no hace nada. El punto aquí es que a pesar de que nosotros vemos unos pecados como más graves que otros, no significa que todos no hayamos caído en algún tipo de injusticia. Todos estamos manchados con pecado. Y si Dios viniera a hacer justicia, no solamente le va a hacer justicia a los secuestradores, no solamente le va a hacer justicia a los violadores, no solamente le va a hacer justicia a los ladrones, ni a los matones, le va a hacer justicia al que toma ventaja,
al que engaña para ganar algo, a los adúlteros, a los fornicarios, a los idólatras, a los mentirosos. Y en esa categoría caemos absolutamente todos. Puede que usted diga, yo nunca he matado a nadie, yo jamás he violado a alguien, pero no hay absolutamente una persona que no pueda decir, yo no he guardado rencor en mi corazón, yo no he mentido, yo nunca he engañado a nadie para sacar provecho, yo nunca he sacado ventaja y nunca eh, nunca he sido idólatra. Muchas veces nos idolatramos a nosotros mismos, o idolatramos imágenes, o idolatramos al hijo, al esposo, nos volvemos idólatras de tantas cosas. Todos, todos. Si Dios viniera y hiciera justicia, usted quiere que le haga justicia a todos los demás menos a usted. Pero usted también está en esa bolsa porque todos, el 100% de las personas hemos sido injustos. Entonces Dios dice, espera, porque yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Espíritu Santo viene para confrontarnos de pecado. Cuando escuchamos la ley de Dios, nos convence que a través de Cristo, como Él venció, nosotros tenemos salvación para poder hacer las obras que hizo Cristo, que era guardar la ley, pero también nos convence de que va a llegar el momento en el que el tiempo de la gracia, el tiempo en que todos nosotros los pecadores podamos acceder a Cristo y ser salvos, ese tiempo de gracia donde no viene la justicia sobre nosotros, se va a terminar y va a venir el juicio sobre todos aquellos que no recibieron al Señor, porque ya este mundo y todas las cosas de este mundo han sido juzgadas. Entonces, ¿para qué viene el Espíritu Santo sobre nosotros? Para hacer las mismas cosas que hizo en Moisés. ¿Por qué? Ese era el deseo que había en el corazón de Moisés. Y es el mismo deseo que hay en el corazón de Dios. Moisés le responde a Josué, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara? Y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos. Dios pone su espíritu en nosotros cuando somos fieles a predicar solamente lo que está en su palabra. No le añadimos, no le quitamos, no dejamos de predicar algo simplemente porque no estamos de acuerdo. Está ahí, pero yo no estoy de acuerdo, entonces dejamos de predicar cosas. Cuando somos fieles, el Espíritu de Dios está en nosotros y cuando nosotros hablamos, el Espíritu de Dios hace la obra. Y vamos a Lucas. Vamos a Lucas 9, del 49 al 50. Lucas 9, del 49 al 50. Dice, Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. No se lo impidan, replicó Jesús, porque el que no está contra de ustedes está a favor de ustedes. Es lo mismo que Moisés le estaba diciendo a Josué. ¿Por qué le vamos a impedir que profeticen? ¿Por qué les vamos a impedir que en mi nombre oyen serpientes y escorpiones? Ustedes, mis 12 discípulos, no son los dueños únicos de lo que yo les he dado, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda carne para que hablen solamente lo que viene de la boca de Dios y la gente en el nombre de Jesús eh,
se someta a Dios, resista al diablo, el diablo huya de ellos, y también que en el nombre de Jesús les ayude a liberar a la gente que está poseída por el diablo y oyen las serpientes y los escorpiones, porque viven de acuerdo a mi pacto, porque el Espíritu de Dios está con él, aunque no ande conmigo, porque ustedes no son los dueños del Espíritu. El Espíritu es del Padre, y al Padre le ha placido derramarlo sobre toda carne, para todo aquel que en verdad se arrepiente y que entra en el pacto de Dios y que cumple los mandamientos y los testimonios de Dios y los habla. Vaya y haga discípulos también a todas las naciones, y le sigan estas señales que siguen a los discípulos del Señor. Cada uno de nosotros tenemos eh, dones y talentos diferentes de parte de Dios, pero a todos se nos ha dado el poder para hollar serpientes y escorpiones, ya sea en nuestra propia vida. Como dice el apóstol Santiago, resistan, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, que fue lo mismo que hizo Jesús en la tentación. O para ayudarles a las personas que están siendo azotadas por Satanás a que sean libres y sirvan en la justicia. Entonces, ahí podemos entender que lo que decía Moisés, que el deseo de Moisés era un deseo que venía de parte del corazón de Dios, y es la profecía que estamos viendo cumplirse hasta este momento. Así que no se calle, abra su boca, profetice, es decir, predique la palabra del Dios vivo. Porque es que esas palabras de la Biblia son palabras que no son de humana sabiduría, son palabras profundas, eternas, que traen salvación a todo el que las cree. Unas palabras así jamás pudieran haber venido de su corazón ni del mío. Son palabras de vida eterna que vienen de parte del mismo Dios. Usted abra su boca y empiece a predicar únicamente lo que está en la Biblia, a sacar la levadura, a sacar todos los mandamientos de hombres, a sacar sus pensamientos, sus pareceres, sus filosofías de la palabra de Dios, y predicar la palabra de Dios tal cual y como está allí, para que el Espíritu de Dios repose sobre usted y a través de usted pueda profetizar, que básicamente es predicar el evangelio de salvación a toda criatura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que profeticemos, profeticemos. Abramos nuestra boca y profeticemos, porque en este tiempo se ha dado el Espíritu de Dios sobre toda carne. Bueno, qué bendición haber compartido este tiempo con ustedes. Nos veremos para un próximo estudio bíblico. Espero que este estudio les haya sido de bendición. Les mando un abrazo para todos y muchos saludos.